Qué maravilloso es alabar al Señor, amén. Pero gozarnos en verdad, ¿no? Hay que gozarnos alabando a nuestro amado Padre. No estemos como Felipe, preguntándole a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre y confiaremos en que es así. Jesús les dijo claramente, o Jesús le dijo a Felipe, no me has visto a mí, siempre el Padre ha estado ahí, tú no te das cuenta. Eso le pasa a veces a la iglesia, ¿no? Buscando al Padre no sé dónde. ¿Y dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre? Si Cristo está en nosotros, también está el Padre. Amén. Y si está el Padre, también está el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos estamos de fiesta? Entonces quite esa cara y ponga una cara de gozo. Digo que me siento gozoso porque estoy en una fiesta. Mis amados hermanos, la palabra, lo simbólico que hay allí, la presencia espiritual que hay acá, hace que haya comunión para desatar la vida divina, para desatar sanidad, para desatar restauración. Y la restauración es integral en todas las áreas de nuestra vida. Porque cuando verdaderamente Cristo está y el Espíritu de Dios está gobernando, cosas maravillosas suceden. Yo no sé si usted lo cree. El nombre o el título de esta enseñanza, ¿ya lo tienen por ahí? ¿Qué dice allí? Sanidad en la mesa del rey. Nunca en mi vida, en todo lo que llevo predicando, me había sucedido lo que me sucedió hoy. Pero uno tiene que estar atento a la voz del Espíritu Santo. Amén. Y les cuento como testimonio que estando allí el Señor me dirige a que ore por lo que está en la mesa, pero cuando me fui acercando estaban dos ángeles ahí. Yo no sé si usted es espiritual y lo cree. Yo sí lo creo porque yo lo vi. Y por eso levanté mis manos y bendije lo que está en la mesa, porque fue una orden del Señor. ¿Por qué? Es la primera vez que me sucede, pero es también porque Dios quiere hacer algo nuevo. Diga, Dios quiere hacer algo nuevo en mi vida. La cena no es una tradición, no es un hábito, no es hacerlo por hacerlo. Si hay un gozo, si hay una fiesta, si hay alegría en nuestra alma y gozo en nuestro espíritu, es porque algo quiere hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Algo quiere el Señor manifestar a tu vida hoy. Algo va a pasar en tu vida hoy. Créanlo, no venimos aquí como rituales o ritualistas a hacer algo que todo el mundo hace. No, tenemos que ponerle el sentido correcto. A mí me impresiona cuando empecé a leer un espacio que Dios me dijo que leyera. Me dice, ¿qué sucedió cuando instituí la cena? Y empecé a leer un pedacito. Me dice el Señor, yo instituyo la cena en la mesa con mis discípulos. Pero pocos se dan cuenta de lo que pasa en la mesa. En la mesa estaban los pecadores. ¿Quiénes estaban en la mesa? Los pecadores, los discípulos de Cristo. Pero estando los pecadores en la mesa,
con el único santo que era Cristo. No fueron a pagar sus pecados y sus delitos los pecadores, sino ¿quién fue a pagarlo? El que estaba santo, el justo. Y a veces solo que no se instituyó la cena, un ritualismo más, algo más dentro del cristianismo, no. Es la obra tan poderosa, como estábamos cantando el Shaddai, el Todopoderoso. Es una obra tan poderosa que el Señor, compartiendo el pan y el vino en la mesa con unos pecadores, Él es el que va y muere en vez de que mueran los pecadores. Él es el que va y paga un precio tan alto que no tenía que pagarlo, pero atendió a los pecadores. Y en esta noche, Él quiere atender tu vida. En esta noche va a pasar un milagro en tu vida. Yo estoy completamente seguro que al participar de la cena algo va a pasar en nuestra vida, sea en el espíritu, sea en el alma o sea en el cuerpo, pero algo va a pasar. Yo solamente digo que el Señor lo va a hacer. Pero la iglesia tiene que salir de ese ritualismo. No es la actitud correcta como a veces se hace, ay, la cena del Señor o la Santa Cena. No, algo tiene que pasar hoy. Hay sanidad en la mesa del Rey. El problema es el desenfoque que se le ha dado tanto a Dios o al Señor como a la cena y a las cosas del Señor. Cada día el Señor me inquieta más en mi espíritu por enseñarle a la iglesia quién es Él. Triste y lamentablemente se le enseña al pueblo de Dios, no al pueblo nuestro, sino al pueblo de Dios, a tenerle miedo a Dios, a tenerle miedo a participar de la cena, a tenerle miedo que si se congrega le va a ir escuchado a tantos. Hay que romper esa herejía que muchos cristianos tienen, que no, es que cuando uno empieza a conocer al Señor empieza a ir mal y eso es terrible. Yo les digo la verdad, desde que yo empecé a oír la voz de Dios, cada día me va mejor. Yo no sé, o sea, no encuentro en la Biblia ese pedacito que muchos cristianos dicen porque les enseñaron. Cuando usted entra al Evangelio, le empieza a ir mal porque el diablo lo ataca. ¿Quién dijo eso? Con esa mano de palo que nos dio el diablo cuando nos tenía en el reino de las tinieblas. O sea, usted sería un masoquista si quiere más palo de parte del diablo. Pero el Señor dice claramente que nos sacó de las tinieblas a la luz. Y en la luz manda el rey. Y el rey no va a decirle al diablo, venga, diablito, métase y dele palo otra vez a este. No, 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 no. Estamos en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el diablo no tiene derecho a tocarnos. Que se puede levantar, como dice el Señor, pero no va a ¿qué? No va a prosperar. Pero hay unos que creen que va a prosperar y por eso andan como andan, azotados, arruinados, fríos y de todas las formas que les enseñan por allí. Pero si nosotros estamos en la luz, estamos protegidos. Amén. Estamos protegidos. El Señor nos dio autoridad. Por si se aparece algún demoniejo por ahí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cuando se aparece un demonio por ahí? ¿Hablar con él? No, reprenderlo. Dice, échenlo fuera, no le pongan cuidado. Échenlo fuera y ya. Ustedes sigan conectados con la luz. Amén. Entonces, si el Señor dice en esta noche que hay un milagro en su mesa, es porque así es. Cuando a ustedes los invitan a comer, ¿ustedes solo van por la comida?
A no ser que sean glotones, ¿no? Pero yo creo que cuando a uno lo invitan a una cena, uno lo primero que piensa es qué chévere compartir con la persona, qué chévere tener un momento de paz, de hablar cosas diferentes, de establecer cosas bonitas, de hablar de cosas que valgan la pena. O sea, como que la cena se vuelve agradable cuando pensamos en lo que puede suceder en la atmósfera, más no en la comida. Cuando tenemos la actitud correcta en nuestra relación con Cristo, sucede eso. No, yo no vengo por el pancito y la copa. O no sé si hay alguno por aquí. A ver, mírense, échense una miradita. Tararara. Por eso les voy a decir algo en esta noche claro. Si hay una persona nueva, escúchenme bien, si hay una persona nueva, no participe de la cena, porque participa sin entendimiento. Y si usted la invitó, no la impulse, camine. No, porque la persona ni idea qué es lo que va a hacer. Entonces, si no quiere pasar, déjelo ahí tranquilo, déjelo quieto. ¿Estamos? Para no incurrir en cosas que demanda la palabra. Entonces, el deseo del Señor es que nuestra relación con Él se amplíe, que reconozcamos que estamos en un pacto maravilloso y ese pacto con el Señor hace una transferencia maravillosa con nuestra vida. Hay una transferencia de vida, porque si usted lo toma por tomarlo, sin fe, entonces no está sucediendo nada. Pero cuando lo tomamos con el sentido correcto, con la actitud correcta, hay restauración, escuchen bien, hay restauración, hay perdón, lo que muchos enseñaron al contrario a la iglesia. Y el participar de la cena tiene algo tan grande y tan poderoso que es cada día llevarnos más al diseño original. Cada día que tomamos con la actitud correcta y con el discernimiento correcto la cena en la relación con el Señor, nos va llevando al diseño original por el cual el Señor creó a Adán y Eva allí en el huerto del Edén, la vida eterna. Pero a veces la gente no lo toma con el sentido correcto. Si lo hacemos con la actitud y el discernimiento que corresponde, yo les aseguro que sus vidas cambian. Nuestro espíritu se recrea en la obra del Espíritu Santo. Nuestro espíritu se recrea en la obra y en la humanidad de Cristo. Nuestro espíritu se recrea en las cosas del reino, porque ¿para quién es el reino? ¿Para quién es el reino? A ver, por aquí, ¿para quién es el reino? No creo. Por aquí, ¿para quién es el reino? Por aquí, ¿para quién es el reino? ¿Saben para quién es el reino? Para los que lo buscan. Para los que lo buscan. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando participamos de la cena, estamos en una atmósfera de reino que cambia nuestra mentalidad, cambia nuestro interior y empiezan a suceder cosas en nosotros impresionantes. Se despierta un deseo y una sed impresionante por las cosas del Señor. Los ojos espirituales se abren. Ya vamos a ver por qué. Pero tenemos que entrar en el sentido correcto, en lo que Dios quiere. Y es que hoy tú creas
que al participar de la cena, en esa mesa, el trasfondo espiritual es un milagro poderoso para tu vida. Yo no sé si lo crees, pero oiga, yo creo, escuché por ahí cantando que el pueblo tenía que despertar. Todavía, amén, amén. Conforme a tu fe, así será tu milagrito. ¿Cuántos quieren un milagro en esta noche? Dios de la gloria. ¿Saben qué es lo único que puede dañar un milagro? Tu incredulidad. Yo puedo estar en lo correcto porque el Señor me habló y me dijo, voy a hacer un milagro en el pueblo, voy a hacer un milagro de sanidad espiritual, un milagro en el alma, un milagro en el cuerpo del que esté enfermo. Escuche bien, milagro creativo. Pero si tú no lo crees, tú no lo recibes. Porque el milagro obra por tu fe. No porque yo sea el sensei aquí, no. Eso es puro cuento. El milagro sucede por tu fe. ¿Estamos? El peligro de no discernir el cuerpo. Escuchen bien, porque les voy a llevar a 1 Corintios, lo que muchos torcieron y por lo que muchos hermanitos no participan de la cena. Qué triste, a mí me da tristeza cuando un hermano no participa de la cena. A mí me da tristeza cuando un líder o un ministro le dice, si está en pecado, no participe de la cena indignamente porque se enferma, se debilita y hasta se puede morir. O sea, en la Biblia no dice eso. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, el peligro de no discernir ni el texto ni lo que quiere decir el Espíritu Santo. Le repito, 1 Corintios 11, 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos, escuchen bien, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí no dice que habrán después de participar de la cena. Acá dice que hay. Pero el problema es que no leen bien la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. Aquí dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Escuchen bien. Tomar indignamente la cena es no discernir el cuerpo del Señor, no el nuestro, sino el cuerpo del Señor. Si tú no disciernes que el cuerpo del Señor fue, Isaías 53 lo marca uno mucho, fue lacerado, fue escupido, humillado, ¿qué más? Latigado, azotado, ¿qué no le hicieron al cuerpo del Señor? Y la iglesia no discierne lo que le pasó al cuerpo del Señor. Cuando yo discierno qué pasó en el cuerpo del Señor, entonces digo, Señor, mi actitud es reverente. Señor, mi actitud es de respeto a todo lo que tú hiciste y el precio tan alto que pagaste por mi vida. Escuchen bien, iglesia. Escuchen bien. Cuando yo discierno lo que sucedió en el cuerpo del Señor, empiezo a decir, Señor, tú mereces que yo lo haga en memoria de ti, en honor a ti, para honrarte solamente a ti, porque tú fuiste el único que pagaste un precio tan alto por mi vida. Eso es discernir las cosas del cuerpo, no del tuyo.
sino del cuerpo del Señor. Pero hay muchos que no logran entender esto y lo sacaron de contexto y lo desviaron y lo pusieron al contrario. Y como mucha gente prefiere no participar porque le enseñaron mal, no disciernen lo que pasó al cuerpo del Señor por nuestra vida, entonces están en un estado de juicio, están en un estado de enfermedad, están adormecidos. Por eso hay una parte de Isaías que dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará ¿quién? Cristo. Por eso la revelación no está en Google. Escúchenme, mis hermanos, la revelación de la palabra nunca la vas a encontrar en Google. La revelación de la palabra la encuentras en el Espíritu Santo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso es que hay tanta cosa torcida hoy en día. ¿A qué apunta esto de discernir? A que nosotros como iglesia que fue comprada con precio de sangre, debe de dar un valor real a la obra de Cristo. Y no tomar la cena como algo común, como algo que se hace cada mes o cada 8 días o cada año, como lo hacen en otros lugares, sino a que decir: esto es sagrado. Esto es sagrado porque alguien pagó un precio muy alto por mi vida. Y por eso lo honro y por eso lo hago con alegría. Y por eso le digo a todo el mundo, yo le digo a la gente, a veces la gente me pregunta y me hacen esas preguntas porque la gente siempre piensa: ¿por qué no puede participar de la cena? Y me dicen: pastor, ¿por qué en mi iglesia me dicen que no puedo participar de la cena si he pecado en algo? Digo: ¿dónde está eso escrito? ¿Dónde está? No está escrito. Lo que sí está escrito es que abogado tenemos para con el Padre a Cristo nuestro Rey. Y Él aboga por nuestros pecados. Y que su sangre nos limpia y que su justicia ya está delante del Padre por nosotros. Porque la obra no es tuya ni mía, la obra es de Cristo. Por eso Él merece toda la honra, todo el honor en esta noche. No sé si usted quiere alabarle, no sé si quiere exaltarlo. Pero participar de una forma incorrecta, mis hermanos, como el apóstol Pablo quiere dar a entender aquí, participar de una forma incorrecta es tener un corazón dividido, como que sí creo en Cristo, como que dudo, como que no valoro su obra porque el enemigo me coloca incredulidad. Pero cuando yo estoy seguro de la obra de Cristo, del sacrificio de lo que Él hizo y lo discierno claramente, yo solamente me voy a humillar ante Él como todos los días de mi vida y decirle: Padre, perdona mis faltas, pero aquí estoy para honrarte, porque tú cuando instituiste la cena dijiste: cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí, dijo el Señor. ¿O no dijo eso? Eso fue lo que dijo el Señor. El Señor nunca dijo a los discípulos, sabiendo que eran pecadores y que iban a pecar, a transgredir, otra cosa. Si ustedes están en pecado, no pueden participar. Y si van a pecar, menos van a participar. El problema es que muchos no estudian bien la palabra, pero dentro de los que estaban ahí compartiendo la cena, mentiroso, traicionero, estaba el avariento, estaba el incrédulo, el que iba a dudar. Dentro de esos estaban los pecadores. Entonces, si un pecador no puede participar de la cena,
¿Cuándo va a obtener vida eterna? ¿Cuándo? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero hay algo tan hermoso que cuando discernimos y participamos de la forma correcta y le ponemos un poquito de lógica o sentido común, como dice Proverbios, a la vida espiritual y lo hacemos con fe, ¿cuántos tenemos fe? Si lo hacemos con fe, si lo hacemos con reverencia, si lo hacemos con discernimiento, entonces va a venir fuerza, va a venir vida a nosotros, va a venir fortaleza a nosotros y no vamos a estar, como lo está diciendo en 1 Corintios, unos enfermos, otros débiles y otros moribundos o adormecidos, sino que vamos a tener la vida de Cristo en nosotros. Porque de eso se trata. Cuando tú comes y bebes, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Porque aquí estoy hablando con espirituales, no con carnales. O sea, ¿qué estás comiendo? Estoy comiendo lo que Cristo dijo, Él es la vida. ¿Qué estoy aceptando cuando participo de la cena? Que Él me invitó por su amor y misericordia y me ubicó en una posición de pacto para la limpieza de los pecados. Y no solamente los pasados o los presentes, sino también los futuros, porque el Señor sabe en qué humanidad andamos nosotros. Pero Él sigue siendo el remedio para los pecadores. ¿Cuánto lo creen? Él sigue siendo el remedio. Él sigue siendo el remedio para nuestras enfermedades espirituales, almáticas, carnales. Él sigue siendo el remedio. Eso no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y si Él es el remedio, mire lo que dice Isaías 53:5, que por la llaga de Él sucedió algo en tu vida y en mi vida. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué? ¿Por qué fue herido el Señor? Por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. ¿Molido por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Cuánto lo creen? Hay un milagro en la mesa del Rey en esta noche. Yo lo creo y lo sigo profetizando. Hay un milagro sobre tu vida. Pero yo tengo que tener la actitud y discernir lo que dice 1 Corintios. Si tú participas indignamente sin discernir el cuerpo, Isaías 53:5 nos está dando un discernimiento del cuerpo de Cristo, no el nuestro, sino del cuerpo de Cristo. Y yo quiero repetirlo. Él fue herido por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es discernir el cuerpo del Señor en la cena. ¿No es lo bonito que hagamos nosotros los pastores? Porque he visto que muchos pastores hacen el mismo ritual que se hacía antes en la religión, presentar o hacer la Eucaristía, mostrar el cuerpo. Se está haciendo lo mismo en la casa del Señor. Y Él nos mandó a hacer lo mismo. Él mandó a que nosotros caminemos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu, que hagamos las cosas en fe verdaderamente para poder disfrutar ese pago tan tremendo que hizo el Señor por tu vida y por mi vida, para poder disfrutar del reino. O sea, yo veo a muchos cristianos y aún a líderes y ministros
O sea, en una desesperanza terrible. Yo digo, pero ¿qué pasa? Yo cada día antes, yo digo, Señor, yo quiero más de ti, yo estoy enamorado de ti, yo quiero amarte más, yo quiero entender más, yo quiero más de ti. Yo como que me desespero en el buen sentido de querer más del Señor. Y eso me llena de felicidad. ¿Y por qué? Porque el Señor, cuando uno le busca, le halla. Y cuando uno le pregunta, Él le responde. Amén. Él le responde a uno. Y entonces empieza uno a tener una relación tan maravillosa que uno no quiere apartarse nunca de Él. Nunca. Y si en Isaías dice que o sea, que el pan que está allí en la mesa, que representa su cuerpo, fue quebrantado, ¿por qué fue quebrantado? Alguien que tenga discernimiento, dígame por qué fue quebrantado. ¿Por qué creen que el cuerpo de Cristo fue quebrantado, molido por nuestros pecados? O sea, llevó un sacrificio tan fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Él prestó su cuerpo para ser quebrantado? Para que ahora el tuyo y el mío sea restaurado. Qué maravilloso, ¿no? Él fue el que puso su cuerpo en sacrificio vivo para que ahora nosotros tengamos un cuerpo restaurado, espíritu, alma y cuerpo completamente sanos. ¿Pero cuánto lo creen? Buscar el reino no es solamente querer tener un poquito de sabiduría, un poquito de inteligencia, un poquito de consejo, no. Buscar el reino y adquirir la vida de Cristo. ¿Cuántos quieren la vida de Cristo? ¿Cuántos quieren la vida de Cristo? Amén. ¿Saben por qué hay que querer la vida de Cristo? Porque la Biblia no registra ni en un versículo que Cristo tuvo gripa. ¿Sí? Que se resfrió en las noches estando en el monte en oración. Que estaba enfermo y encorvado. Yo no encuentro en ningún lado. Pero Él quiere dar vida a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Nosotros debemos de procurar entender eso, Señor. Si tú has venido a darnos vida, si te has metido dentro de nosotros, el espíritu que estaba en ti ahora está en nosotros. Nosotros debemos de tener la vitalidad que tú tenías. Por eso Moisés lo entendió. Moisés, un hombre vigoroso, fuerte a los años que tenía, 20, tenía ojo de águila. Hoy a los 18 años ya hay enfermedades de ojo, tanto externas como internas. Yo digo, Señor, entre más tengamos, más sanos tenemos que estar. Más sanos en el espíritu, más sanos en el alma, más sanos en el cuerpo. Porque es la vida de Cristo en nosotros. Amén. Eso es maravilloso. Cada azote en la espalda o en el cuerpo del Señor fue un pago legal por cada enfermedad que quería venir a futuro a los cuerpos de la humanidad. Eso lo sabe hasta la misma ciencia y la medicina. Pero cada azote tiene un significado muy profundo y el Señor pagó un precio legalmente por cada enfermedad terrible que iba a venir al cuerpo de cada ser. Pero a veces no lo creemos. Porque el religioso viene y escucha un sermón y se va y como si nada. El espiritual viene y recibe y dice, Padre, yo creo en la palabra, yo tomo esa palabra, yo voy a vivir en la palabra porque la vida tuya está en mí. Y si la vida tuya está en mí, voy a ser como tú estabas en la tierra. Voy a estar completamente sano. Una mente sana,
un cuerpo sano, mi espíritu, todo mi ser sano. Yo no sé si hay alguien que lo crea en esta noche, pero cuando comemos del pan, cuando participamos del pan, cuando participamos de la copa, empiezan a suceder cosas maravillosas. Gracias por ese amén. Y si no lo cree, vamos a seguir profundizando. La sangre del pacto. ¿Para qué el Señor nos mete en un pacto de sangre? ¿Para qué nos sumerge? Porque cuando el Señor habla de un pacto de sangre y nos sumerge, ese es el bautismo que salva al hombre. Escúchenme bien, eso pocos pastores lo saben, de hecho ni lo predican. Pero en Mateo o en Marcos creo que habla que el que creyere en el Evangelio y fuere bautizado será salvo. Entonces muchos cogieron el bautismo en agua para decir que hay que bautizarse en agua para limpiarse de pecado. ¿Quién dijo que el agua limpia el pecado? Porque si el agua limpia el pecado, solo basta un duchazo y listo. Pero desde el Antiguo Testamento, desde el Edén, sabemos que no hay remisión si no hay sangre. Y cuando en la Gran Comisión el Señor dice: el que crea en el Evangelio y sea bautizado será salvo, está hablando del bautismo de la sangre. Por eso Él nos sumerge en un pacto de sangre para limpiar los pecados, porque si no hay limpieza de pecado, no hay remisión para nosotros, no hay salvación. Y a veces la gente no estudia bien la palabra. La sangre es para limpiar nuestros pecados. ¿Usted lo cree o lo ha leído? ¿Por qué lo cree? ¿Por qué lo cree? ¿Porque yo lo estoy diciendo? No, porque aquí está escrito. Yo creo porque aquí está escrito. Dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo, no en las aguas, pero tomaron ese versículo y asimilaron que eran las aguas y que las aguas representaban la sangre, y no es así. Fuimos sepultados con Cristo en su sangre. Pero Mateo capítulo 26. El pacto de la sangre trae vida y neutraliza la muerte. Mateo 26, versículo 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, escuchen bien, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Estamos, iglesia? El Señor sabía que ellos estaban en pecado y les dice: beban de esto, porque esto es mi sangre, es señal de pacto, y cuando ustedes la tomen van a tener remisión de pecados, van a ser limpios de sus pecados. Pero hoy en día se le dice a la gente: no participe de la cena porque está en pecado y está comiendo juicio y se va a enfermar y se va a debilitar y hasta va a morir. Oiga, pero Dios mío, si aquí está claro, o yo estoy en otra versión. Yo no sé si usted está leyendo lo mismo que yo, pero lo voy a repetir. Y tomando la copa el Señor, y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Qué maravilloso, ¿no? Al beber de la copa, espiritualmente,
el Señor nos está permitiendo que la vida incorruptible de Cristo corra dentro de nuestro ser. Yo no sé si usted lo entendió. Porque es la vida incorruptible de Él la que está entrando en nosotros. Por eso la santificación viene por Él y no por nosotros. Porque entre más tengamos de Él, más nos santificamos. Entre yo más tenga del Espíritu, más mi mente va a santificarse. No va a ser una mente mala, con desquite, con pensamientos ociosos, con cosas terribles, sino una mente que se va limpiando y limpiando. Por eso el Señor dice que renovemos el espíritu de nuestra mente. Porque la santidad para muchos es pensar bonito. Yo no peco, yo no hago, yo no miento, yo no esto, en cambio los demás sí. Eso se llama legalismo. Los demás yo no hago mal a nadie, yo al que puedo ayudar ayudo, yo me congrego, eso se llama religión. Pero los que estamos recibiendo la vida incorruptible del Señor, porque Él vino a darnos ¿qué? Él vino a darnos ¿qué? Vida. ¿Y la vida de Él es corrupta? No, es incorruptible, es limpia, pura. ¡Qué maravilloso! Y lo dice la Escritura, no lo digo yo. Y si la vida de Cristo empieza a correr dentro de nuestro ser, se cumple el contexto que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Pero hay personitas que se congregan y corren ríos de agua muerta. Aguas extrañas, agua de incredulidad, aguas de duda, aguas de odio, aguas de división, de celos, de contiendas, una cantidad de aguas, como decimos aquí en Bogotá, pichas, que huelen a feo. Pero si estamos recibiendo la vida incorruptible del Señor, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Amén. Agua que verdaderamente va a sanar a otras naciones. Cuando nosotros llegamos a algún lugar y damos de beber de lo que tenemos nosotros de Cristo, hay gente que se sana, hay gente que se libera, hay gente que sale de la cautividad. Eso es maravilloso, maravilloso, pero tenemos que creerlo. Cuando participamos de la mesa, hay un trasfondo espiritual que me sacude siempre y lo leo bastante. Porque uno de los milagros más grandes o de los primeros milagros cuando el Señor instituye la cena es abrir los ojos espirituales. Escuchen bien. Lucas capítulo 24, Lucas 24, versículo 30 y 31. ¿Estamos allí? Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, ¿qué pasó? Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Qué maravilloso, ¿no? Abrió los ojos espirituales para que lo reconocieran al Señor. Qué impresionante esto, ¿no? Y a muchos les falta eso. Por eso hay un milagro hoy en la mesa del Rey. Si tú no veías al Señor como el Señor quiere que lo veas, algo va a pasar en esta noche.
Si hay algo en tu espíritu, algo va a pasar en esta noche. Si hay algo en tu alma, algo va a pasar en esta noche. Y si hay algo en tu cuerpo que te está estorbando y hay dictamen médico, algo va a pasar en tu cuerpo porque va a haber sanidad. Créalo, denle un aplauso al Señor. En la mesa del rey se rompe la ceguera espiritual, se rompe el desánimo, la incredulidad, la duda, porque esto no es un acto ni un ritual para nosotros. Esto es algo que el Señor estableció en lo que Él ha hecho y en lo que sigue haciendo. Y si Él es el mismo de ayer, de hoy, por siempre, lo que hizo ayer es nuestro presente. Y es un presente continuo para nosotros. Por eso hay que valorar la obra poderosa del Señor. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Tú quieres tener vida eterna? ¿Quieres tener vida eterna? ¿Qué tienes que hacer? Por aquí se me durmieron. ¿Qué tienen que hacer? Comer de la carne del Señor y beber de su sangre para tener vida eterna. Pero el diablo contento, escúchenme bien, el diablo contento en muchos lugares diciéndole a los hermanos, no podéis participar porque estás en pecado. En vez de brindarle vida, le están brindando muerte, estancamiento, desánimo, oscuridad, tinieblas. Por eso la palabra del Señor es vida. La palabra del Señor es espíritu y es verdad. No son tinieblas. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que la muerte no existe. ¿Cuánto lo creen? Repeat after me. ¿Sí? ¡Wow! Me salió. La muerte no existe para nosotros. Si hay una separación del cuerpo, el Señor nos va a dar un cuerpo mejor en la resurrección. Qué maravilloso, ¿no? Si morimos con Cristo, resucitamos con Él en un cuerpo glorificado, un cuerpo mucho mejor. Ya no vas a sufrir por las muelitas que faltan. Ya no vas a sufrir por el pelito que te falta. Ya no vas a sufrir por los gorditos que te agobian. Ya no vas a sufrir por nada. Porque en el cielo no hay hospital. En el cielo no hay tristeza, en el cielo no hay enfermedad. Y cuando se habla de cielo no es por, ay, me voy para el cielo para acabar con este infierno. No. Cuando se habla de cielo se está hablando de reino, de reino. Amén, de vida en Cristo, de un estado diferente al que muchos pueden estar viviendo hoy en día. Mis amados hermanos, Dios quiere una calidad de vida. Él quiere darte fuerza, vitalidad, y Él está operando en este momento algo nuevo para tu vida. Amén. Yo creo que alguien lo sabía muy bien desde los tiempos pasados. Salmo 103, versículo 2 y 3.
Yo creo que alguien sabía esto. Salmo 103, 2 y 3. Bendice, alma mía, al Señor. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Qué maravilloso, ¿no? En la cena del Señor hay perdón de pecados. Para eso es la copa, para eso es la sangre, para limpiar. Y se sanan las dolencias. ¿Por qué? Porque el pan es el cuerpo y ambos están trayendo beneficio a tu vida y a mi vida. Entonces yo creo que algo tiene que suceder. Cuando rompemos el ritualismo, cuando rompemos nuestra tradición en las cosas que Dios ha establecido, empiezan a suceder cosas diferentes. Amén. Cosas diferentes. Así es de que póngase en sus pies con toda la fe que trajo. A ver, este grupo, ¿qué ve en esa mesa? ¿Qué más ven? Así es. Yo no estoy viendo un mantel. Yo no estoy viendo unas bandejas. Yo estoy viendo a Cristo. Yo estoy viendo su cuerpo lacerado, lleno de sangre, su cabeza con una corona de espinas, una lanza en su costado. Su sudor era de sangre. La religión sigue viendo, no, vamos por ese pancito y ojalá el pastor no se vaya de envidia porque esas uvas están, wow. Meramente usted vino carnal. Yo les voy a confesar algo, yo nunca entendí lo de la hostia en la iglesia católica, nunca, pero yo les voy a ser sincero, me metí como 2 veces, pero era por comerme la obleíta, porque es como una obleíta, así. Y Dios lo sabe, y yo dije, no, yo me voy a comer esa oblea, eso debe ser rico. 2 veces, y yo me la comí, pero era por comérmela, la verdad era por comérmela, pero yo no, ni idea. Pero hoy no veo una mesa. Hoy veo el sacrificio pleno de Cristo. Su cuerpo, su sangre. Hoy mi entendimiento se abre al pacto verdadero. La cena no puede bloquear a los hijos de Dios por una falta o un error o un pecado. Por el contrario, la cena le abre camino a la vida eterna para perdón de pecados. Pero desafortunadamente, el diablo ha engañado a muchos dentro del cuerpo de Cristo. Y ninguno de los que hablo, de los muchos, se puede deleitar en el sacrificio. Yo cada digo, señores, o sea, es una cosa impresionante tú pagar un precio tan alto por nosotros. Aquí nos duele pagar 5,000 pesos por el otro, ¿sí o no? Usted se endeudó de malas, allá usted, mire a ver, y si no, que lo cuelguen o que le echen de la moto. Aquí nos duele darle un plato de comida a alguien y negarnos a nosotros. Pero así hablamos de Cristo, hablamos del Espíritu Santo y somos teólogos en la palabra.
Aquí nos cuesta perdonar a los que tienen errores, pero somos unos bárbaros para predicar la palabra. Porque el hombre sigue siendo el yo, el ego, el Dios, el ídolo dentro de sí. Pero ¿cuánto tenemos de Cristo? ¿Cuánto tenemos de la vida de Él en nosotros? ¿Cuánto valoramos para los demás que están borrachos, prostituidos en la calle y decir, amigo, amiga, reconcíliate con Dios, Él pagó un precio por ti? Pero si nos la pasamos juzgando a los de allá, como si se nos olvidase de dónde nos sacó el Señor. Me pasó algo tan hermoso que hace 20 años más o menos no veía a un tío, pero supe que le hicieron una cirugía muy difícil. Yo sé que solo fue un milagro del Señor en un cáncer de páncreas. Y yo dije, dentro de mí el enemigo me puso, ni le escribas porque ese no te contesta. Pero yo orando le dije, Señor, yo le voy a escribir. Si me rechaza, bien. Si me saluda, pues amén. Y lo saludé y vaya sorpresa que me respondió muy rápido. Dije, tío, yo supe que le hicieron una cirugía, me gustaría verlo. Quiero saber cómo está. O sea, algo tan diferente a los pensamientos que a veces uno se lleva de los demás. Y yo solamente recordaba el orgulloso, el altivo de todo lo que era. No hablaba con nosotros. Me dijo, mijito, apenas vaya a venir, me escribe y yo lo espero. O sea, más me sorprendió el Señor. Y yo todo contento le dije, listo, ya nos vemos, tío. Pero nunca me esperé de que el Señor borrara todo lo que había en mi corazón del pasado con Él, con mi madre y con la familia. Pero Dios me lo borró así en un momentico. Porque cuando llego a su apartamento, me dice, mijito, siéntese, ¿quiere un tinto? Obviamente yo me esperé que alguien atendiera. Y él, en su incapacidad que tiene ahorita porque está descansando 15 días después de la cirugía, se levantó caminando a medias, fue y me hizo el tinto. Fue él y me hizo el tinto. Me lo trajo. Yo dije, pero ¿aquí qué pasó? El Señor me rompió todo ese pasado, todo lo que yo hablaba de Él, de que era orgulloso, que altivo. Y pudimos hablar de una forma muy bonita, muy agradable, obviamente rompiendo muchos esquemas del enemigo en cuanto a los creyentes. Pero pude compartir más o menos 2 horas larguitas con él y yo dije, Señor, gracias. Gracias porque me quitaste muchas cosas o argumentos que tenía, pero también por traerme, porque hay un propósito de salvación para él. ¿Por qué? ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros creemos que la salvación es solo nuestra, pero Dios me decía, yo soy quien los busca para la salvación. Y por eso te conecté con Él, para que tú le hables de mí, para que tú ores por Él, para que Él se salve. A Dios, y yo decía, Señor, a ti no, de verdad tú no miraste lo orgulloso, lo altivo, todo lo que hizo mal. Estás buscándolo para la salvación. Mientras que nosotros nos la pasamos criticando a todo el mundo y juzgando a todo el mundo, mientras nosotros lo hacemos, Cristo está buscando las almas para salvarlas. Y si tú no lo haces, no te preocupes, Cristo lo hará. Porque Él sí las ama.
Tú sigue menospreciando a los que menosprecias, pero el Señor seguirá amando a su creación y el Señor seguirá buscando a su creación, porque lo que Él hizo no es en vano. El sacrificio del Señor lo hizo no solamente por mi vida, la Biblia dice que lo hizo por todos, y Él está esperando que la creación venga a Él y se reconcilie con Él. Ese es el evangelio de la verdad, la reconciliación del hombre con Dios. Así de que despertemos más bien, iglesia, y demostremos el amor que hemos recibido y la misericordia para que los demás puedan llegar al Señor. Y quitémonos ya tanta altivez que cargamos como creyentes, de estar rechazando a la gente por lo que es, cuando el Señor ya pagó un precio tan alto por ellos. Porque somos muy ligeros para hablar y criticar, pero no para hacer la obra salvífica. Y la obra salvífica es predicar la palabra con amor, con misericordia, para que el hombre se reconcilie con el Señor. ¿Cuánto lo creen? Si usted le va a hablar a una persona de sus errores, de su pecado, usted nunca la va a sacar de la cautividad. Pero si usted le habla del amor del Señor, de la misericordia del Señor, de que Él es quien lo creó, esa persona le va a poner atención. Hay que saber predicar. Las debilidades y errores dejémoselas al Shaddai. Amén. Él es el Todopoderoso. Y si nos está cambiando a nosotros, que bien difíciles que somos, ¿dónde están aquí los difíciles? Si nos está cambiando a nosotros, ¿por qué vamos a hacer impedimento para que otros entren a este lugar?